Buenas noches, bienvenidos a nuestro tercer webinar sobre conocimiento técnico que hemos venido trasladando a ustedes, nuestros amigos que en este momento están conectados. Tenemos muy buenas noticias el día de hoy. Iniciemos con contarles que tenemos más de 3.600 personas ya inscritas en la plataforma. Les quiero recordar la información de la plataforma es www.expertosumabayash.com. Ahí pueden ingresar, se pueden inscribir, tienen su usuario, tienen su contraseña y en uno de los menús encuentran toda la información perdón, de los webinars anteriores. Entonces, inscríbanse los que ya, si estás conectado porque ya estás inscrito, no te tienes que volver a inscribir en el próximo webinar y ahí tienes información de los webinars anteriores. Bienvenida a Colombia, bienvenida a Venezuela, los países de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador e inclusive amigos de México están conectados. Eric y Pedro, buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias, Juan, por invitarnos nuevamente a este espacio que sabemos que lo disfrutamos todos muchísimo y aquí compartimos lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, ¿cierto? Muy bien, presentémonos rápidamente para que demos inicio a nuestro webinar. Listo, mi nombre es Pedro Escudero, soy encargado de garantías del equipo de garantías para los países de Colombia y Venezuela y complacido de estar nuevamente en este espacio en el que pulimos nuestros conocimientos y aprendemos mucho más porque definitivamente este mundo es apasionante y cada vez vamos agregando granitos de conocimiento. Gracias, Pedro. Eric. Juan, mi nombre es Eric Teleche, yo soy el encargado de todo el tema de capacitación también para la región andina, Colombia y Venezuela, y estamos aquí muy prestos a compartir lo que hemos aprendido y obviamente también aprender con todas y cada una de las preguntas que ustedes nos van compartiendo. Gracias, mi nombre es Juan Fernando Baena, soy el director de CX para Colombia y Venezuela y bueno, un placer estar con ustedes. El nombre de nuestro webinar, como lo vimos el mes anterior, es cómo diagnosticar y solucionar fallas asociadas al sistema eléctrico de las motocicletas Bayash. Habíamos hablado en el webinar anterior de una primera parte, ya vamos a refrescar básicamente qué fue lo que vimos en una primera parte y rápidamente en la agenda vamos a ver información de nuestros ganadores de los webinars anteriores. Hoy no es la excepción, ya les vamos a contar qué tenemos de sorpresa para ustedes, un resumen de la primera parte y vamos a hablar de almacenamiento, consumo y vamos a hacer una evaluación para poder entregar el premio de hoy. Antes que nada quiero recordarles, primero que todo pedir disculpas si en alguna de las palabras que nosotros mencionamos en el léxico del día a día es una palabra que puede tener otro significado en alguno de estos países de ustedes participantes que están conectados. De antemano les pedimos disculpas por ese tema. Existen, dijéramos en el webinar anterior hubo algunas dudas con relación a un tema de generación, ahora lo vamos a ver rápidamente, que yo quiero que hagamos especial énfasis en ese tema y les demos respuesta a lo que surgió con la información que compartimos en el webinar anterior. Hablemos de los ganadores, rápidamente los ganadores del primer premio fue el señor Diego Fernando Ariza, que se le hizo entrega de un juego de copas de más de 200 piezas, un juego evaluado en cerca de $170. En el webinar anterior del mes de marzo, el señor Lewis Ramírez Rivera fue el ganador de un cargador rectificador de baterías inteligente. Se me olvidó el detallito. Y esta vez, ¿qué vamos a hacer, Pedro? Para los que estén conectados, mucho ojo. Vamos a hacer una pregunta más adelante de alguna de alguna parte del contenido del webinar. Y para los que estén conectados, dijéramos, y el primero que responda la pregunta que vamos a hacer, se va a llevar este multímetro, Juan. Aquí vamos a tener la posibilidad de medir variables como las que estamos conversando en este webinar: voltaje, amperaje, resistencia, en diferentes rangos de medición, indispensable en el taller. Y de una manera muy sencilla, Pedro, porque como lo vemos allí, está muy simplificado, pocos botones, con unas funcionalidades espectaculares realmente. Otra de las cosas, Juan, en las que hay que hacer énfasis es que no importa el país que se lo gane. Es decir, si se lo gana alguno de los países de Centroamérica, allá le hacemos llegar. Si Venezuela se lo gana, allá le hacemos llegar el multímetro. Entonces, muy atentos a la pregunta y muy rápidos a la respuesta.
Los dos anteriores van en Colombia, nos encantaría que fueran en otro país, pero el primero que responda... Cualquiera se lo puede llevar. Listo. Importante, este es un multímetro evaluado en cerca de unos 110, 120 dólares y para eso lo trajimos el día de hoy, para que uno de ustedes se lo lleve a su taller o a su casa. Rápidamente, perdón, las líneas de atención. Para Colombia, la línea de atención es 325-254-0428. Línea de atención para Centroamérica, 502-222-67777. Y la línea de atención en Venezuela es la 58-414-226-6268. Entonces vamos a arrancar sin más preámbulo para que comencemos entonces a compartir con ustedes todos estos temas tan interesantes sobre cómo diagnosticar, cómo darnos cuenta de los problemas más comunes en los sistemas eléctricos de nuestras motos Bayash. Arranquemos entonces, Pedro. Así es, Juan. Y a modo de resumen, muy rápidamente, habíamos hablado que las motocicletas tienen unos sistemas, y estos sistemas el equipo técnico los conoce como sistemas de iluminación, de carga, pero que nosotros queríamos traerles en este webinar una información un poco, digamos, mostrarla de una manera diferente y muy fácil de interpretar, y era el flujo de la corriente. Entonces, en el flujo de la corriente, como lo pueden ver en la pantalla, teníamos lo que era una generación de la corriente, una transformación, que hablamos que es regulación y rectificación de la corriente, y posterior a eso, que va a ser el fuerte de esta conversación, de este webinar, es el tema del almacenamiento y el tema del consumo. Pero en el webinar anterior hubo ciertas dudas y se generó una polémica. Muy bacana, por cierto. Recuerden que en este momento hay 4 técnicos especializados de Grupo UMA conectados con ustedes. Hagan todas las preguntas que quieran a través del chat y vamos a traer inclusive en vivo un par de preguntas que ustedes hagan en el transcurso del webinar. Pero entonces me devuelvo. Ahí hubo una discusión bien interesante en un tema de generación. Entonces hablamos de generación de bobinas monofásicas, bifásicas y trifásicas. Y parte de la discusión fue, hombre, bifásicas no existen. Pero contémosle un poquito a la gente qué es lo que pasa con las bifásicas. Entonces, Juan, a la respuesta de si existen o no, definitivamente existen la generación monofásica, bifásica y trifásica, y para eso volvimos a traer los mismos ejemplos. La generación monofásica es la que comúnmente tenemos en nuestras motocicletas, por ejemplo, Boxer KS. Y una forma muy fácil de identificarlo es porque cuando miramos los cables, hay un cable de cada color. Diferente a la no hay color repetido. No hay colores repetidos. Entonces, en la conexión de la monofásica, todos los cables son de colores distintos. Son de colores diferentes. Es una forma fácil de identificar. ¿Podemos mostrar la cámara? Pedro. Sí, claro adelante. que sí. Entonces, una de las cosas que yo quiero para que quede muy claro, Juan, es que es una bobina. Básicamente lo que nosotros tenemos es un cable que baja y da una cantidad de vueltas en diferentes núcleos de acuerdo a la configuración. Pero entonces aquí lo que quiero dejar claro, Juan, es que cuando es monofásica, ese cable baja, da unas vueltas en estos núcleos, hacen una bobina, y cuando es monofásica, ella se aterriza a tierra. Ya. Listo. Entonces hablamos de cómo diagnosticarlos, y en este normalmente vamos a tener conexión a masa o a tierra. Bifásico. En el caso, de hecho creo que agarré el que no era, este es el bifásico, ese es el monofásico. Así es. El bifásico, ¿qué es este? Entonces lo que tenemos es el mismo cable baja, da una cantidad de vueltas, y ese mismo cable es el que se devuelve. De ahí que cuando hablábamos de cómo diagnosticar estos sistemas, decíamos que este cable tiene continuidad entre ambas puntas, pero que no tiene continuidad con el núcleo, con el chasis o con la masa del sistema. Mejor dicho, no está aterrizado. No está aterrizado a tierra. Monofásico sí. Monofásico bifásico sí. no. Y teníamos el otro que es el trifásico. Trifásico. El trifásico son 3 cables, descienden, hacen una cantidad de vueltas en los diferentes núcleos y no tienen continuidad con tierra tampoco. Finalmente se unen en un nodo cuando es una configuración en estrella y en 3 nodos cuando es una configuración en delta. Entonces, no sé si podemos hacer un zoom ahí a este que es el regulador rectificador. Del sistema bifásico. Nosotros tenemos, lo primero es una generación. Dejémoslo ahí. Estamos generando energía eléctrica. Y esa energía eléctrica sí puede ser bifásica. Forma fácil de identificarla, 2 colores. En este caso, pues tenemos 2 amarillos, del mismo color, muy fácil de identificar.
Y en el caso del regulador, pues tenemos ingreso de 2 colores también, y también, exactamente, similares. como ellos trabajan en conjunto, pues si hay 2 colores similares aquí, también hay 2 colores similares allá Ya. en el estator. Entonces Juan, digamos que terminando Solucionada con este resumen, entonces la duda que se presentó en voy el a webinar moverlo anterior. acá. Este es el monofásico, Muy bien. bifásico y trifásico. Entonces hablábamos que en el webinar anterior hablamos de generación, hablamos de transformación y regulación, y hoy nos vamos a concentrar en 2 temas bien importantes, en el tema de almacenamiento y en el tema de consumo. De acuerdo. Y aquí hay una cantidad de información que queremos compartir con ustedes. Por favor, recuerden, hagan sus preguntas en el chat, que vamos a comenzar a responder preguntas. Entonces, comencemos entonces con el tema de almacenamiento, Eric. Sí, teníamos un videito antes, pero yo que lo quisiéramos mostrar. Vamos a rodar el video. Entonces lo que decíamos, venga, hay una generación, esa generación es de tipo alterna. De hecho, en el video vamos a ver cómo unas bobinas son capaces de generar voltajes diferentes al nominal de la batería. Ahí tenemos el video, Pedro. En este video que ustedes están viendo en este momento, tenemos lo que es el lazo abierto, es decir, desconectado con el motor encendido, el voltaje en corriente alterna que generan las bobinas. Entonces, estas bobinas de carga están generando en relente alrededor de 26 voltios. En este caso son trifásicos, ahí estamos midiendo en un par de las líneas, y miremos que a medida que nosotros aceleramos la al motocicleta, acelerar se sube el voltaje. incluso, Juan, podemos tener voltajes de hasta 160 voltios. Lo hablábamos en el webinar anterior, ¿no es cierto? Sí, o sea, esas bobinas son capaces de generar hasta 160 voltios dependiendo del tamaño. De corriente alterna, y ahí lo estamos midiendo en lazo abierto. Así Entonces, es. hay una generación, el regulador rectificador se encarga de Como su nombre lo indica, regularlo y rectificarlo. Y hablábamos, para dar la introducción al tema de las baterías, hablábamos que la corriente alterna no se puede almacenar. Entonces, necesitamos regularla, rectificarla, y cuando está regulada y rectificada, ahí sí podemos almacenarla. Y ahí le damos la entrada al tema de las baterías. Al tema de almacenamiento. Gracias, Pedro. Y el tema de batería, Juan, vamos a ver de que tiene una cantidad de aristas bastante importantes, y que hoy realmente en la industria automotriz tenemos una relevancia mucho mayor en la batería, cosa que no teníamos antes, y que la batería se vuelve un elemento fundamental para el funcionamiento de la moto, Juan. Hablábamos, Eric, y aquí voy a empezar como a traer varios temas sobre las baterías que sabemos que son dolores de cabeza para ustedes. Y vamos a comenzar con una situación bien interesante, que nos han hecho muchísimas veces esta pregunta. ¿Qué pasa si la batería que yo le pongo a la motocicleta, batería de reemplazo, tiene una capacidad mayor, o qué pasa si tiene una capacidad menor? Es decir, alterar esa configuración que ya el fabricante hizo en la motocicleta. Así es, Eric. Bueno, ahí vamos a ver de que con lo que vamos a conocer ahorita y lo que vamos a ir desarrollando en el tema, vamos a encontrar que las baterías, como lo mencioné, juegan un papel tan importante que cuando nosotros hacemos eso, Juan, básicamente rompemos un equilibrio. Okay. Porque acordate que las motocicletas están diseñadas por todo un equipo de ingeniería y desarrollo que se ha encargado de medir cuál es el consumo que va a tener la motocicleta. ¿Cuál es la generación? Con base al consumo, hacen ese cálculo de la generación. Entonces, digamos que como tenemos allí un tema de consumo que va a depender del nivel de sensorización que tenga la motocicleta, va a depender del nivel de toda la electrónica que maneje, asimismo necesitamos nosotros generar. Clarísimo. Pero todo eso es un balance, Juan. Si yo genero X cantidad de corriente y esa corriente la debo almacenar para poder suplir una necesidad, un consumo. Cuando yo hago el cambio de especificación en el almacenamiento, se rompe ese equilibrio. Clarísimo. Y ese equilibrio Estoy modificando el rompe, sistema. Por supuesto, Juan. Entonces, ¿qué pasa si la batería tiene una capacidad de carga mayor? Juan, eso básicamente nos va a empezar a generar problemas desde la generación, en estatores, en reguladores rectificadores, porque los vamos a poner a trabajar más. Así es. Si vos tenés capacidad de carga de 50 kilos, por darte un ejemplo, para levantar, y te ponen a cargar 100, te vas a fatigar más Clarísimo. rápido. Entonces resulta de que cuando tenemos esas alteraciones en el sistema, lo mismo le pasan a esos componentes, y aparecen que de la nada se dañaron. Se dañaron. Y resulta de que realmente no es que se dañaron de la nada, sino que hicimos este tipo de alteraciones. Entonces, afectando el sistema. El fabricante nos dice cuál es la batería exacta para la motocicleta, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de una batería de 9 amperios hora, ¿sí? Y yo trabajo y cambio la especificación de la batería, 10, 11, 12 amperios hora, o por el contrario, me voy con una de 8, 7, 6 amperios hora,
estoy dañando el equilibrio del sistema. Tanto de la hacia motocicleta, arriba como hacia tanto abajo. Y como estas hacia- especificaciones las vamos a encontrar en cada uno de los manuales. Así es decir, es. que Eso usted, es muy importante, usted como Pedro. usuario abre su manual de usuario y le va a dar las especificaciones de cuánto es el voltaje de trabajo para todas estas motos, van a ser 12 voltios, pero la cantidad de corriente, el amperaje que maneja, los amperios horas que maneja cada una de la batería, lo van a encontrar especificado en el manual de usuario. Hablemos Exactamente. del nivel de electrónica. ¿Cuál es el nivel de complejidad de electrónica de la motocicleta y cómo, dijéramos, está relacionada no solamente con el sistema de generación, regulación, almacenamiento? Ahí, ¿cuál es, consumo. qué es lo que hay que tener en cuenta? Juan, realmente nosotros hoy estamos teniendo unas motocicletas que están teniendo un nivel de sensorización por un lado en la inyección, pero también se están volviendo unos elementos mucho más técnicos y tecnológicos por el lado de las regulaciones. Entonces nosotros teníamos motos hace 10, 15 años que no tenían que estar circulando con las luces encendidas por Así temas es. de seguridad. Hoy por hoy ya tenemos ese tipo de regulaciones Claro. por tu seguridad y por la mía como Clarísimo. motociclistas. Clarísimo. Y adicionalmente a eso, a las tecnologías de la inyección y todo lo que más, lo demás que trae la ABS, por motocicleta, ejemplo. frenos ABS, conexión CAN boost, todo ese tipo de sistemas obligan a que la batería sea también de una tecnología superior. Claro. Entonces hoy esas tecnologías han llevado a que se desarrollen el tema de las baterías como unidades de almacenamiento, y eso nos lleva también obviamente a un nuevo mundo en las motocicletas, donde ya tenemos unas motos muy sofisticadas y asimismo la tecnología que hay detrás de ellas tiene que Clarísimo. ir de la mano. Eric, hablemos de los tipos de baterías. ¿Cuáles son los tipos de baterías comúnmente más encontradas? Y Bajaj, ¿qué tipo de baterías utiliza? Juan, mira, nosotros hemos separado el tema de los tipos de baterías porque ustedes en el mercado se van a encontrar una cantidad de baterías de diferentes colores, tamaños, de diferentes formas, pero en realidad las baterías las podríamos agrupar inicialmente en dos grandes grupos. Las baterías que vienen activadas desde la fábrica, es decir, que ya vienen listas, ya vienen completas, ya vienen con Para su instalar. electrolito para instalar, y las que vienen sin activar. Ok. Es decir, las que vienen sin activar son esas que te encontrás a veces en la caja, que sacas el electrolito, se lo aplicas o de alguna otra fuente le pones el electrolito para activarlas. Eric, Teniendo en espérate, cuenta esos dos grupos, hagamos un paréntesis ahí importante. Y hablábamos del electrolito, la importancia del correcto nivel del electrolito en la batería. Juan, te digo que eso puede ser uno de los mayores talones de Aquiles con Clarísimo. respecto a las baterías. Y Peter me no complementa solo allí. eso, Juan, sino que el electrolito que nosotros tenemos en una batería tiene una composición. Entonces tiene un porcentaje de ácido sulfúrico y un porcentaje de agua. Entonces esa es la mezcla que yo tengo en el electrolito. Entonces no solamente la cantidad, sino la especificación del Clarísimo. electrolito. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo le ponga una cantidad mayor de electrolito. ¿Qué Y pasa y si la batería tiene una y cantidad si son mayor de baterías de tipo selladas como estas que tenemos acá, y yo pongo más electrolito de la cuenta, lo que va a pasar es que ese electrolito va a vencer una válvula que ellas tienen, una tecnología BRLA, y entonces esta presión va a abrir la válvula, puede regar el electrolito si tiene más de la cuenta. Y el daño es... Voy a dañar Irreparable. La todo lo que fiesta toque. es Si espectacular. toca el Irreparable. plástico, la pintura la va a dañar, si Altamente toca parte corrosivo. metálico lo va a oxidar, todo lo va a empezar a dañar, todo lo que toque ese electrolito. Es altamente Así es. corrosivo, Juan. Va a ¿Qué tener pasa si el efectos. nivel de electrolito está por debajo del nivel especificado por el fabricante? Juan, vas a castigar la batería. Así Simplemente castigar la vida útil de la batería. Así es. Puedo tener, ellas tienen dos placas, puede generar incluso de que como no tengo ese material Nivel ahí en óptimo. suspensión entre ellos, puede generar un cortocircuito entre las dos placas. Y Una, daña la batería. una batería por dentro tiene unas celdas, por lo general son 6 celdas para 12 voltios, y lo que va a pasar es que dentro de estas celdas, que hay 4 plaquitas, pueden entrar corto entre ellas. Si solamente en una de las celdas tengo corto, pues ya la batería deja de Ahí funcionar. ya. Qué pena, Eric, que te interrumpí con el tema del ácido, porque era importante hablar de ese tema. Totalmente, Juan, del y nivel del la ácido. idea es esa, que vamos de una vez esas dudas que nos van comentando por el chat, también las vamos mencionando. Así es. Estaba yo diciendo, Juan, que podemos agruparlas casi que en dos grandes grupos. Sí. Esas que vienen activadas, que ya vienen casi que listas para usar, como lo dijo Peter, y finalmente las que vienen sin activar. En las que vienen sin activar, nosotros queremos aquí hacer esa claridad, y es que podemos encontrarnos a nivel histórico, ¿cierto? O sea, tal vez no las tengamos todas en Bajaj en este momento, pero a nivel histórico nos podemos encontrar con 3 tipos. Nos vamos a encontrar con unas baterías convencionales, que eran las baterías que usábamos nosotros en las motos, incluso las de 6 voltios que usábamos hace mucho 10, tiempo, 12 mucho años,
que eran baterías muy grandes, primero que todo. Sí. Eran baterías que tenían un costo relativamente bajo Sí. y que necesitaban de muchísimo mantenimiento. Así es. De hecho, en las nomenclaturas usualmente las encontrás con las siglas 12N, por ejemplo, Ya. y en este caso que es una batería de 7 amperios hora, 12N7. 12N7. Sí. Por eso las podemos identificar. Una forma fácil de identificarla también es que tienen el drenaje. Entonces, Total. hay un drenaje, la el manguerita, drenaje. y, Que también hacía y hay que hacerle fiestas. mantenimiento. Esa manguerita hacía fiesta. Hacía Cuando se fiestas desconectaba esa completamente. manguerita, ese ácido cogía la moto y la volvía nada. De Eso es acuerdo. cierto. Entonces, ese es el primer tipo de baterías que históricamente nosotros hemos visto en las motocicletas, baterías de mucho mantenimiento que había que estar rellenando con agua desmineralizada, le llamábamos en ese entonces, para poder tener la batería en un estado de salud muy bueno. Luego esas baterías evolucionaron a las que llaman de alto rendimiento, rendimiento. Juan. Y podíamos tener una batería con la misma especificación de amperios hora, Sí. pero mucho más pequeña. Y resulta que esas ya las repotenciaron un poquito poniéndole unos componentes adicionales, como lo vemos allí, del calcio en algunas celdas de plomo, para poder darle más poder de arranque. Clarísimo. Entonces con eso ya la batería empezó a evolucionar a una nueva generación que las llamaban de alto rendimiento. De alto rendimiento. Por ejemplo, las puedes ver en la nomenclatura que se llaman las YB7. En Ya. algunas marcas las llamaban así, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, también ese caso. En aspecto físico son muy similares, Son muy pero similares. una forma de identificarlas fácilmente es la raíz de la nomenclatura. Venga, Es hay, una forma fácil. hay tres temas fundamentales de la batería que yo quiero que discutamos aquí. Hagamos un pequeño paréntesis. Primero es el voltaje. Segundo son los amperios hora. O sea, cuál es el amperaje por hora que me va a entregar la batería. Y por último, qué tanto amperaje almacena la batería. Yo creo que son tres conceptos importantísimos que yo quiero que le demos claridad a nuestros amigos. Juan, yo voy a empezar hablándote del primero. Cuando hablamos del voltaje, nosotros sabemos de que anteriormente y a nivel histórico teníamos motos que funcionaban a 6 voltios, ya eso se fue acabando, ya vienen 12 voltios. con el tema de 12 voltios porque son mucho más estables, mucho más potentes. Y cuando hablamos del voltaje, si recuerdan la sesión anterior, decíamos que el voltaje era esa fuerza con la que se empujaban los electrones, ¿cierto? Vale. Entonces, cuando hablamos del voltaje, hablamos de esa fuerza, de esa diferencia potencial que puede tener Diferencia ella potencial. para poder empujar los electrones. Vale. A eso hace referencia ese 12 que tenemos ahí al inicio, por el segundo ejemplo. concepto, Juan, yo creo que lo podemos ver muy fácilmente acá y es todas estas Amperios baterías tienen la misma tensión o el mismo voltaje. Mismo Todas tienen un voltaje nominal de 12 voltios. Eso es cierto. Pero nosotros vemos diferencias en las dimensiones de ellas. Aunque son misma tecnología, trabajan al mismo voltaje, cada una de ellas tiene una capacidad diferente Clarísimo. de almacenamiento. Pueden ser 8 o 9 amperios, pueden ser 5 o 4, pueden ser 4 o 3, dependiendo Del tamaño de la del batería tamaño de y la la batería. configuración. Directamente Entonces, proporcional. es directamente proporcional, Ya. de acuerdo. Y el tercer concepto, que ya lo vamos a ver un poquitico más a profundidad más adelante, es esa corriente de arranque en frío que tienen las baterías. Corriente de arranque en Entonces, ahorita vamos a ver con qué instrumento de medición lo podemos medir, pero básicamente es que a diferencia de las baterías, no sé, como de nuestros celulares, por darte un ejemplo, nuestros celulares pueden ir de un 100% de carga a un 0% de carga con una alta diferencia de voltaje. O sea, si pudiéramos medirla con el multímetro, entre el 100% y el 0% de carga, la diferencia en voltaje va a ser mucha. Pero cuando nosotros miramos una batería de estas 100% cargada, medida con el multímetro, pueden ser 13.5 voltios. Y Máximo. descargada pueden ser tranquilamente 11.8 voltios. Entonces mira Y que hay... pensarías que está bien, 11.8, uno dice, no, pues Pero es de tiene 12 carga. voltios. Un no voltaje tiene de carga. 11.8 pero sin carga. Porque Ya estas estaría baterías bien. están específicamente diseñadas para las motocicletas. Clarísimo. ¿Qué característica tienen fundamental las motocicletas? La corriente que jala el motor de arranque para Clarísimo. vencer la inercia del motor. Entonces, cuando uno da el start, es el momento en el que el motor jala más corriente. Jala la corriente. Entonces, A la batería. a la batería. Entonces, cuando uno mira tranquilamente con un osciloscopio, se puede encontrar que aunque esto es de 9 amperios hora, el momento del start te puedes estar consumiendo Un pico. 10, El doble. 15, hasta 20 amperios, 20 amperios. en un periodo de Fácil. 300 milisegundos. En el pero arranque. Tenés ese pico de corriente. Y la en el batería momento del arranque. soporta ese pico de arranque. De Tiene que acuerdo, tener esa por eso, capacidad. por eso Sí. las baterías de motos o las baterías de los vehículos están especialmente diseñadas para los vehículos. Y yo quiero hacer una claridad allí bastante importante, Pedro, porque seguramente las personas se están preguntando con respecto a lo que decís, si esta batería es de 9 amperios hora, ¿cómo va a ser posible que en esos 300 milisegundos del arranque va a entregar 20 amperios?
Pues resulta de que eso es un concepto de lo que estaba mencionando Juan hace un momento, de los CCA, la corriente de arranque en frío, y es que la batería no se limita a tener solamente 9 amperios. De hecho, vamos a encontrar baterías, por ejemplo, esta de TZ9 que vemos aquí, que puede tener 200, 250 amperios almacenados, que es la cantidad de energía que puede almacenar, pero ella está preparada y está especialmente diseñada para que siempre entregue 9, solo que en ese arranque entrega un pico mucho más alto y de esa manera es que puede Importantísimo hacer la soportar. aclaración. Entonces ahí están los tres conceptos, Juan: el voltaje, que es esa presión con la que los electrones quieren salir, Claro. la capacidad que tiene es cuánta corriente tiene almacenada, Sí, y señor. la otra que es la corriente que es capaz, ese pico de corriente que es capaz de entregar al inicio. Muy bien. Ahí Sí. están los tres conceptos. Sigamos, Eric, que no te hemos dejado terminar ahí con los tipos Juan, de pero es batería. que realmente, como lo mencionábamos, el tema está tan bacano que vamos a ir haciendo esas claridades para que a Así todos es. nos quede supremamente claro. La tercera generación de baterías, Juan, que digamos es lo que ya estamos viendo nosotros hoy en día con más frecuencia, son esas baterías llamadas las VRLA o VRLA, como las vemos allí, que son especialmente estas negras que vemos aquí en la mesa, y son estas baterías que heredaron parte de esas tecnologías, es decir, también vienen cargadas con calcio, vienen digamos que mejoradas como a nivel de la evolución de la batería, pero adicionalmente, Juan, les cambiaron los separadores internos. Resulta Ok. que esa placa de plomo positiva y la placa de plomo negativa nunca se pueden Tocar, unir, porque nada. como lo mencionaba Pedro, entran en cortocircuito. corto. Entonces las baterías anteriores, esas de alto rendimiento y las convencionales, tienen unos separadores de plástico. De plástico. Resulta que estas ya traen un separador, es en fibra de vidrio. Ah, ok. Ya es un material, digamos, entre comillas, textil, Sí. que es capaz de absorber el Y electrolito. generar esa barrera. Y generar esa barrera exactamente, Claro. y lo absorbe para poder, digamos que retardar ese efecto de evaporación que se tenía anteriormente. Queda encapsulado, el electrolito al interior no está Vamos, flotando. vamos con la primera pregunta. ¿Les parece? De una, Dale. Juan. Adelante, Jeff. Muy buena. La pregunta es de alguien que se identifica como Torres, no sabemos cuál es el nombre, que nos dice, la batería, nominalmente estamos hablando de una batería de 12 voltios, 9 amperios, ¿y por qué a la hora del arranque, el arranque sí consume los 20, 30, 35 amperios? Lo acabamos de responder. Lo acabamos de responder. Coincidencialmente lo acabamos de responder. Sí, pero de todas maneras repitámosle. El motor tiene una alta inercia. Imagínate, es. Juan, que vos tenés las válvulas cerradas. Ahora, un momentico, el motor de arranque tiene que mover Todo todo, el o sistema. sea, pistón, anillos, tiene que mover el cigüeñal, tiene que mover absolutamente mecánicamente todo. Y vencer la compresión Y vencer del la motor. compresión. Entonces, Entonces, ahí hay claro, un alto pico entonces, de en ese amperaje. momento, el motor de arranque le demanda una altísima corriente. Así es, así Entonces, es. El esfuerzo es muy alto. en ese instante, 300 milisegundos. La batería tengo un pico soporta, altísimo. tiene que soportar esos Tiene picos. que soportar. Y desde Y el por punto de eso vista son del baterías de diseño, motos. el fabricante ya tiene concebido Calculado ese pico de consumo a la hora del arranque Total. del motor. De acuerdo. Juan, yo quería mostrarles algo acá, y es hablando de esa tecnología VRLA que nos mencionaba Eri. En esta batería se puede ver claramente dónde está esta valvulita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? En esta tecnología VRLA nosotros tenemos una válvula que regula la presión al interior de la batería. Yo ya no tengo drenaje por No los tengo lados. drenaje. Ella es capaz de soportar Y la como la presión. temperatura empieza a subir cuando subir. está funcionando, por eso se incrementa la presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estas baterías que tienen esta válvula, yo ya no tengo el drenaje que me permite evaporación del electrolito, Ya. sino que al interior ella se separa por la electrólisis, el sulfato, el ácido sulfúrico y el agua, pero al interior vuelve y se condensa, y entonces tengo ese ciclo como un microclima ahí adentro, Muy bien. y gracias a esta valvulita. Muy bien. Eso Entonces, es venga, para cerrar el tema, esas son las baterías Que vienen sin activar. Es decir, ¿Sí que o no? cuando vos las compras, Juan, es necesario que le agregues o le Agregues, adiciones así el es, electrolito. el Y sabemos que la cantidad de electrolito puede ser un talón de Aquiles si no lo Sí. haces de manera correcta. De acuerdo. Así es. Listo. Hablemos de las activadas. Hacia arriba y hacia abajo. Tanto para más o para menos para van menos. a ser un problema. Ahora, hablando de las activadas, nos vamos a encontrar con esas baterías que ya vienen listas de fábrica. Vienen listas de fábrica y están listas para usar. Vamos a encontrar la primera generación de esas que se llaman selladas, que en su nomenclatura usualmente las encontramos como las YTX, por ejemplo, Sí. ¿cierto? En algunas marcas.
Y estas son muy similares a estas BRLA, tienen exactamente la misma válvula, tienen los mismos componentes, solo que ya sufrieron ese proceso inicial de carga inicial en el fabricante, ¿cierto? El fabricante ya hizo todo ese proceso para ahorrarnos ese proceso a nosotros y poder tener un producto listo para usar. Esa es la primera generación de este tipo de baterías. Venga, Eric, yo lo interrumpo porque tengo otra pregunta que nos han hecho. Y hablemos un poquito, Pedro, del tema de la descarga profunda. ¿Cuál es la definición de descarga profunda? ¿Qué es lo que le pasa a una batería cuando tiene una descarga profunda? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con ese tipo de diagnóstico? Muy bien, Juan. Lo primero que tenemos que entender acá es que las baterías, digamos que tienen un proceso químico de oxidorreducción, ¿cierto? Entonces, estas baterías, de las baterías ácido plomo, pues, de esta tecnología de motocicleta. Entonces, lo mencionamos ahorita, a diferencia de otro tipo de baterías, la descarga de ellas se da una diferencia de voltaje muy pequeño, de 2 voltios. 2 voltios y algo. De 13.5 a 11 punto algo ya tengo una batería descargada. Si yo dejo esta batería consumiendo y consumiendo, no la recargo, ella puede bajar a niveles inferiores a los 8 voltios, y son irrecuperables 5 voltios. Ya a ese nivel de voltaje. Ya cuando la llevamos a ese nivel de descarga con voltaje tan bajo, ya la batería le cuesta mucho recuperarse. O inclusive ya puede ser irrecuperable. Entonces, ese es el término de descarga profunda, es cuando yo llevo una batería de esas a un voltaje tan bajo. Se van creando unos sulfatos, ya Eric enseguida nos va a dar un poquitico más de profundidad en ese tema, pero básicamente ese es el concepto. Vale. Entonces, Juan, cuando hablamos de la generación de baterías activadas, ya vimos esas selladas y resulta que eso también ya evolucionó. Y ahorita ya las baterías vienen con un sistema de sílice internamente que gelifica o cambia de estado líquido a estado semisólido el electrolito y también vienen listas para usar. Son espectaculares, Juan, la compraste, así como la compraste si está bien de voltaje, si está bien de corriente, simplemente la instalas en la motocicleta y vas a tener una batería lista para usar. Y finalmente ya tenemos un tipo de baterías un poco más evolucionado que realmente es un poco más costoso, para serte muy sincero, y que requiere de equipos muy especializados, ya son la generación de litio. En Colombia, usualmente en este momento lo estamos nosotros viendo en las motos de alto cilindraje. Principalmente es donde estamos viendo este tipo de generación. Ya es una batería con unas características muy superiores, entre ellas una de sus ventajas o sus virtudes es el peso, Juan. A eso iba, Eric. ¿Por qué no nos hablas ahí un poquito de cuáles pueden ser las ventajas de las activadas con relación a las de ácido plomo? ¿Y qué tipo de beneficios tengo yo al cambiar de tipo de tecnología? Juan, mira que esas activadas versus las que no son activadas, digamos que puede tener diferentes aristas dentro de los beneficios, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, nosotros como Grupo UMA, que nos encargamos de hacer todo el tema de ensamble y demás, pues nos beneficia porque traer la batería seca desde el país de origen hasta Colombia facilita muchísimo todo el tema logístico, facilita muchísimo todo el tema aduanero. Y para el usuario hacemos nosotros la activación. Para el usuario hay un tema técnico muy importante, Juan, y lo que le hemos mencionado. Tipo del electrolito, el procedimiento como tal, el cargador de batería que se usa. Entonces, cuando uno recibe una batería activada, lo que uno espera es que tenga un buen proceso de activación. Entonces, eso es fundamental en esa lista que menciona él. Vale. Totalmente. Entonces, digamos que por el punto de vista logístico, eso nos va a ayudar para todo el tema del ensamblaje de la motocicleta. Pero hablemoslo desde el punto de vista del usuario final. Desde el punto de vista del usuario final, ¿qué ventajas hay con las activadas? Cuando vos compras una batería sin activar, digamos que tenés que tener un cuidado sumamente alto en lo que acaba de mencionar Pedro. El llenado. Porque si vos no utilizas el electrolito adecuado, no haces la activación en las horas que se recomienda en cargador de la batería, vas a empezar a utilizar una batería que no está en su 100%. Clarísimo. Y a pesar de estar nueva, la vas a empezar a utilizar a un 80, un 70, y esas son las baterías que no te van a durar mucho. La vida útil se recorta. No te van a durar mucho. Así es. Entonces, podría ser una desventaja si no tienes la tecnología para poder hacer el uso adecuado de... Un cargador inadecuado. Yo creo que mucho nos ha pasado que entramos a algunos talleres y sentimos el olor de la batería cuando está cargando. Claro, como se está dando la electrólisis, se está separando el hidrógeno, entonces lo que sentimos es ese olor. Y justamente incluso llegan al punto en que derriten o deshacen las celdas de plomo y deterioran completamente la Tocamos las baterías y están súper calientes. Claro, es porque de pronto el cargador no es el adecuado. Entonces hay que tener una responsabilidad. Si yo la voy a activar y no tengo la tecnología, pues ahí voy a generar
tengo un riesgo de dañar la batería desde el Exacto. inicio. Muy bien. Versus las activadas, Juan, que vos sacaste de la caja, si le hicieron un buen almacenaje y le hicieron un buen mantenimiento, está lista para usar. El fabricante ya tuvo en cuenta todos esos puntos claves del tipo del electrolito, del método de activación, del almacenamiento. Para mí las activadas me parece que son una ventaja muy grande a nivel de usuario. Hablábamos en la preparación del webinar que era recomendable de alguna manera llevar la batería al centro de servicio autorizado Bajaj para entregarle un procedimiento, llevar a cabo un proceso de carga. ¿Cada cuánto? ¿Por qué lo debería de hacer? ¿Qué beneficios me trae? Mira, Juan, que ahí, y para eso Pedro hace un momento utilizó un término que es clave allí y es la electrolisis, ¿cierto? Sí. Resulta de que ese proceso, pues es un proceso químico que ocurre ahí, que es donde se transforma la corriente o la energía en estado químico a estado eléctrico, y resulta de que ese proceso tiene digamos, una serie de condiciones, y es que empieza a generar sulfatación. Ese sulfato, no sé si lo has visto anteriormente, Juan, o ustedes que nos están viendo, que se empieza a generar como un polvillo blanco alrededor de los bornes de la batería. Resulta que los bornes también están hechos de plomo. Sí, señor. Tal cual como lo vemos nosotros por fuera, así mismo ocurre por dentro. Ya. Y eso es algo eso no se puede prevenir, eso es inherente, eso es natural en este proceso. Y resulta que cuando yo llevo la batería a mi servicio técnico a que le hagan este tipo de recargas o de mantenimiento, lo que estoy haciendo es revirtiendo un poco ese proceso. Ya. Entonces, cuando yo hago esa ¿Cada reversión... cuánto se debería hacer? Juan, cuando el fabricante recomienda, por ejemplo, para las motos Boxer, para nuestras motos Pulsar, hacer mantenimientos cada 5.000 kilómetros, ahí de una vez nosotros hacemos esa intervención. Muy bien, muy buen punto. Juan, antes de continuar a la siguiente parte, yo quisiera hacer un pequeño resumen. Entonces, dividimos las baterías entre las que pueden ser activadas Sí, señor. o sin activar. Sí, señor. También hablamos de una tecnología que es la BRLA y son baterías que ya están selladas, no requieren mantenimiento. Yo no tengo que retirar el sello. De hecho, es clave, no podemos nunca destaparlas. De hecho, retirar un sello de esto, si yo lo quisiera hacer, es difícil de hacer. Y es intencionalmente. Entonces, intencionalmente está diseñada así para que el usuario no llegue a destaparla. Claro. Entonces, batería, tecnología BRLA, que ya tiene una válvula. Y hablamos también de la tecnología AGM, que es el material absorbente al interior de las celdas que impiden que el electrolito esté flotando. Vale. Por darles un ejemplo práctico, en estas tenemos tecnología AGM, el electrolito no está flotando, y en esta que está aquí no tenemos tecnología AGM. Vale. El electrolito sí está flotando y yo visualmente puedo verlo flotando. Bueno, Pedro y Eric, venga, ¿no? El tiempo se nos va volando y tenemos que acelerar para cumplir con... Yo creo que nos vamos a ir por ahí 10 minuticos más de lo estimado. Peter, ¿cuáles son los síntomas de una batería desgastada? Bueno, antes de eso, queremos que se lleven el multímetro. Recuerden, una pregunta muy sencilla. Y queremos que alguno de ustedes se lleve el multímetro. Adelante, y tengamos en cuenta ahí para que todos en su chat vayan teniendo allí, digámoslo, engatillado, listo, de qué país nos están escribiendo. Muy importante. Su 4, nombre, que coloquen ahí en el chat estas cuatro informaciones. Téngalo listo. Nombre y apellidos. Téngalo ahí listo. Nombre y apellidos. Ciudad, teléfono y país. Exactamente. Téngalo ahí listo en el chat. Ahorita que hagamos la pregunta, se dispara la pregunta y el que primero responde la respuesta y enviar. El que primero responda se lo lleva. Adelante, Peter. Listo. Juan, entonces hablábamos de que las baterías se van desgastando. ¿Cuáles son los síntomas generales que yo tengo de una batería? Lo mencionamos ahorita. El momento de máxima corriente es el starter. Entonces, un arranque muy lento es un síntoma de que la batería se me está descargando. Claro. O en un caso más extremo, que la motocicleta ni siquiera me arranque. Yo le abro el switch y le presiono el starter. En algunos momentos escucho un clic del relé o la marrana de arranque que conocemos acá en Colombia, y en otras veces ni siquiera eso alcanzo a escuchar. Puede llegar al punto extremo en que ni siquiera el odómetro, el velocímetro se encienda, ¿cierto? Podemos tener una intensidad de luces inestable, que las luces empiecen a menguar en la intensidad. Podemos tener el testigo de la batería. Muchas de las motos tienen un bombillito, por lo general es de color rojo, con el símbolo de la batería.
Y normalmente cuando yo abro el switch, este bombillo siempre está encendido para indicarme a mí que el bombillo está bueno. Pero una vez yo enciendo la motocicleta, el bombillo se debe apagar. Entonces, solamente hace el check de voltaje para validar. El check de voltaje. Entonces, que yo encienda la motocicleta y que el bombillo siga encendido es una muestra de que yo tengo problemas en el sistema de carga. Y por último, que yo encienda la motocicleta o que cada vez que yo apague la motocicleta y después de un rato la vuelva a encender, yo tenga reinicio en la hora y reinicio en los trips. Ya la batería está en sus últimas. Entonces ahí yo voy dándome cuenta que mi batería está generando tiene algunas fallas. Dentro de las fallas, ¿cuáles son las más comunes? Las fallas más comunes. ¿Cómo es la forma de identificar o de diagnosticarla? Una de las formas más comunes es que yo tenga una sobrecarga en el sistema. ¿Cómo lo identifico? Súper fácil. Visualmente voy a encontrarme que este tipo de baterías que no tienen el drenaje, como están selladas, se inflan como un globo, se empiezan a inflar. Hay sobrecarga. Y eso empieza a tener un olor muy particular, Juan. Entonces, vengan, señores, si hay sobrecarga, ¿qué pasó con el regulador y rectificador? Ahí está el punto. Lo vimos en un videito. Muy bien. Tenemos generaciones de 30, 60, 170 voltios en un estator, pero si el regulador no es capaz de bajarlo al voltaje nominal, entonces voy a sobrecargar la batería. Ahí el dato importante, Juan, es el siguiente. Una batería, cuando yo estoy midiendo voltaje, con el motor encendido, lo recomendable es a 5000 RPM, pero incluso si lo llevo a las máximas revoluciones, el voltaje no puede pasar de 14.5 voltios, en un caso extremo, 15 voltios. Vale. Listo, entonces voy a ver que a medida que subo el acelerador, el voltaje va subiendo, lo mido con el multímetro, el voltaje va subiendo, pero se debe estabilizar entre 14.5 en un máximo o un máximo de 15 voltios. Y yo quiero dar un tip allí muy importante cuando yo estoy haciendo el diagnóstico, Juan y Pedro. Y ese usualmente cuando la batería empieza a recibir ese sobrevoltaje, cuando empieza a recibir más del voltaje que requiere, esos 15 voltios o 14.5 que mencionó Pedro, te vas a empezar a encontrar usualmente con que podríamos tener algún problema. Yo quiero que me enfoques aquí, porfa, Diego, con la masa del regulador. Eso es un tip clave, Juan. Usualmente los reguladores, por su cuerpo metálico, hacen ese drenaje a masa de la corriente que no se necesita, pero también tienen esta conexión a masa que es fundamental. Si el tornillo está flojo, que me pintaron el chasis y entonces pusieron ese es típico, masa. Juan. Mandé a pintar la moto y después de que la pinté fue que generó ese problema. Sulfatación, corrosión, óxido van a generar ese problema. Pero sencillísimo. Haz de cuenta que puede funcionar. Y esa masa eliminar un funciona como problema la válvula grave. de alivio. Un drenaje. Muy parecido, un drenaje, una válvula de alivio, me baja el voltaje, Claro. pero a través de la masa. Si no tengo buena conexión, me voy al sobrevoltaje. Sobrecarga. Peter, desgaste. Vamos a hablar del desgaste y ahí es muy importante tener en cuenta el tema de la herramienta especializada para medirlo. Entonces hablábamos de que las baterías tienen una capacidad determinada. Entonces nosotros podemos tener en estas baterías el voltaje. Yo puedo llegar aquí y decir, venga, esta batería tiene 12.5 voltios, está buena, esta 12.5 voltios está buena, pero en realidad, aunque me muestre el voltaje, no necesariamente. Puede que la capacidad de la que hablábamos ahorita no esté en la batería. Entonces, ahí o no me esté entregando los 9 amperes hora, exacto. Por ejemplo. Entonces, eso es. El multímetro como tal es una herramienta incapaz de medir al 100% si una batería está buena o mala. Claro. Entonces hay que hacer diferentes chequeos. Yo quiero ahí pedirle a Jeff que nos vaya ayudando con el video de apoyo que tenemos, porque Jeff, vamos con el video, cómo porfa. vamos a utilizar la herramienta a la que se refiere Pedro, que es miremos el video. Vamos describiendo, si quieren, señores, ahí el video. Claro que sí, Juan. Entonces, mira, por ejemplo, en este caso tenemos una batería que tiene en su voltaje, mira que tiene los 11 voltios, uno creería que esta batería la puede poner a cargar. Con el multímetro, venga, solamente requiere un poquitico de carga. Pero cuando vamos a la herramienta especializada, este es un Mictronics, que en la parte posterior me indica, dependiendo de la batería, un número de seteo en el cual yo voy a testear. Y mira que en este caso, la batería, aunque tenía un voltaje parecido a lo que yo esperaba que fuera Ese es el cold crank. Correcto, eso es lo que le están midiendo. Entonces mira que el arranque en frío. Cuando le daba el test, la batería ni siquiera era capaz de activar la herramienta, se apagaba. Mira, por ejemplo, esta otra, Juan, en el que vamos y seteamos el número, dependiendo de la batería, en la posterior está como parametrizar la herramienta. 12, mira, 57. que él me dice, el voltaje, de pronto en el video no se alcanza a ver muy bien, pero él prende 3 bombillitos.
Verde Ya. me dice, venga, esto tiene el voltaje y está bueno. Y tiene O sea, una corriente. me soporta el arranque en frío, Me me soporta, soporta el exacto. arranque digamos, esa carga que voy a necesitar yo para romper el la motor de inercia. arranque y romper la inercia del motor. Correcto. Él me puede decir entonces, verde, que la batería está buena y cargada, verde y amarillo al mismo tiempo, que la batería está buena pero que requiere carga, Sí. como en este caso, mira, Claro, ahí está. verde y amarillo, está requiere- descargada pero la requiere batería está carga. buena, Sí. o me puede pasar que él me muestre que está rojo y la Ahí batería sí ya está está chao. mala. Incluso si yo tengo... Me muestra un me- voltaje, midiendo pero con el- definitivamente el Aquí- arranque en frío no. Aquí lo vamos a ver en estas dos baterías. Ya. Ambas tienen un voltaje similar. Ok. Entonces uno con el multímetro puede pensar que la batería está buena. Pero cuando va con la herramienta especializada y mira los CCA o el Cold Cranking Ampere en la batería, se va a dar cuenta de que no los tiene. Es decir, ella no Ese seteo que no están tiene- haciendo ahí, Pedro, ¿es de qué? Es como seleccionar el mapa con el cual vas a medir la batería. Ok, De acuerdo. Así vale. de simple. Y cada bien. una mide diferente. Sí. La herramienta por el lado posterior tiene el Míralo valor ahí que apareció ok. en rojo, velo, ve. 1242 y quedó en rojo, o sea, Y esa vos con batería- 1240 decís la batería está La buena. batería está buena. Si usas solo el multímetro. Vale. Este caso fue muy particular, Juan, porque teníamos dos baterías con voltajes similares. Sí. Uno creería que ambas están buenas, pero cuando miramos con la herramienta de diagnóstico, Hay una una buena está y otra mala no. y la otra está buena. Muy bien. Entonces, un Pero yo caso quiero en también mencionar particular. algo ahí que lo conversábamos hace un rato, Pedro, y es acerca de, si querés, Jeff, ahí ya nos dejas en primer Un plano. segundo. Con la presentación. Porque resulta de que no solamente es el Mictronics que estamos viendo allí, la herramienta que uno puede utilizar, sino que en el mercado hay múltiples facilidades, Juan. Claro. De hecho, con unos precios muy accesibles y que incluso los puedes conectar con tu teléfono celular. Vía Bluetooth. Sí. Entonces, vía Bluetooth. Entonces, lo que haces es el diagnóstico de la batería y realmente son herramientas muy útiles al momento de hacer diagnóstico, incluso Ya. con lo que puedes argumentarle al cliente y decirle, venga, realmente la batería está mala porque debería estar en estos niveles de CCAs y mira que Y no está en está. estos, la pusimos Vale. en el Algo- cargador, no se recuperó, entonces aquí ya tengo la Algunas herramienta te para dan poder hacer el porcentaje, cambio. inclusive esa batería está al 80%. Es Vale. espectacular. Y puedes determinar- Jeff, devolvete por favor ya a la presentación. Hay una tercera falla común que se llama fugas de corriente, Peter. De acuerdo. Hablemos de Juan. fugas de corriente. Entonces, nosotros habíamos hablado de que las baterías tienen una capacidad, una corriente que está almacenada ahí. Pero si yo la dejo drenar de a poquiticos, pues definitivamente yo voy a terminar descargando mi batería. A la hora del texto es un almacenaje. Eso es un Y si almacenaje. yo tengo, Cumple y si tres yo tengo una funciones. fuga, De hecho, hay 3 funciones allí muy, muy bacanas que Pedro va a Sí. contarlas allí. Entonces, no, vos las tenías ahorita. Ah, listo. Entonces, lo primero es que sin duda alguna es una unidad de almacenamiento. Sí. ¿Cierto? Ya vimos que puede almacenar 200, 100, 300 Dependiendo del amperios amperios. en total, ¿cierto? Que los puede entregar en un ratio de 8, 9 amperios, de acuerdo a la... Por hora, dependiendo a del diseño de la batería. Exacto, de acuerdo a la capacidad nominal. Lo primero es almaceno. Pero resulta que sirve como unidad de almacenamiento, pero también es una fuente, obviamente, porque como lo dijimos Sí. al principio, pues es capaz de arrancar el motor a combustión a través Sí. de un motor eléctrico, pero también hay una cosa muy clave, Juan, y es que es un estabilizador de todo el sistema eléctrico. eso es muy importante. Un estabilizador. Es decir, vos tenés el regulador para el sistema de generación y transformación que está previo a la batería, pero esta te estabiliza toda la red. Que está bien- Recuerden, que está vinculado a las recuerden, revoluciones. yo genero, sí, yo regulo, sí o no, yo rectifico Y almaceno. yo almaceno. Exacto. Y ahora vamos a hablar del consumo. Y yo consumo. Exactamente. Esos son los 4 pasos de los cuales hemos venido hablando. Eso Entonces, seguí, qué pena Entonces, que te interrumpí. como también es un estabilizador, Juan, debemos tener en cuenta todo eso que estamos mencionando. Es tan importante hoy la batería porque juega un rol principal. Antes uno pensaba en la batería y pensaba que era como lo último que hay que revisar. Para y nada. resulta que hoy no, hoy es lo primero que tenés que Claro. garantizar al momento de hacer un Si diagnóstico. no Vale. tengo el sistema estabilizado, tengo variaciones más que todo en las motocicletas inyección. ¿Cómo hacemos una prueba de fuga de corriente, Juan. Peter? Ve que este video que vamos a Recuerden, mostrar... hay una pregunta. No voy a decir más. Adelante, Peter. Este video que vamos a mostrar, Juan, es súper ilustrativo y súper importante porque Jeff, vamos con muchas el video, veces porfa. cuando vamos a los centros de servicio hay muchos técnicos que le huyen a ese diagnóstico y a esa medida de la corriente. Pero es muy Entonces, sencillo, el diagnóstico es muy súper sencillo. Pero yo quiero decir algo antes de que nos expliques cómo lo hacemos, Pedro, porque es que resulta de que la fuga de corriente es tan importante como que si vos dejas tu motocicleta hoy almacenada porque te fuiste de viaje, de paseo, te tocó guardarla. Y si hay un alto consumo, corrientes parásitas, digámoslo así,
o elementos que le están sacando energía Así sea un poquitico. en una proporción mayor a la normal, eso te va a cerrar la batería y cuando vos volvás a utilizar la motocicleta te vas a dar cuenta que la batería está muerta. Incluso pasa en los carros, Juan. Ya. Pasa en todos los vehículos y esa fuga de corriente es tan importante que te puede dejar varado de un momento a otro cuando regresas de tus vacaciones o sacas la moto. Vámonos con el video, Jeff. Señores, nos va a Vea. tocar correr. Listo. Pero Juan, que es muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer, aquí estamos haciendo una prueba de fuga de corriente con la motocicleta apagada, sin las llaves en la motocicleta. Y lo primero que hicimos fue poner los bornes del multímetro, mira que es una posición diferente, el negro se queda en COM y el positivo que normalmente identificamos como el rojo, lo ponemos en la medición de amperios. En ese multímetro vamos a medir, en este caso estamos midiendo miliamperios. Posterior a eso me voy con el dial a medir lo que Tenemos es 2 miliamperios. Podemos Entonces, concluir que hay fuga. 0.2 miliamperios. Perdón, de 0.2 hecho. miliamperios. Entonces, ¿Podemos concluir que hay fuga o no? para este caso de esta motocicleta, 0.2 miliamperios. Miliamperios. No son 0.2 amperios, son 0.2 O sea, miliamperios. 10.000 amperios, 10 milésimas de amperio. Entonces, Así es. para esa medida, Juan, en esa motocicleta es No el hay problema. estándar y no hay No hay problema. problema. Entonces, ¿qué fue la prueba que hicimos? Entonces nos fuimos, volteamos, pusimos los bornes en donde correspondía, fuimos con el dial, mira, aquí vamos a medir no miliamperios, sino amperios. Fuimos con el dial hasta lo que es amperios de corriente continua, ahí nos fuimos a la escala de amperios, no miliamperios, y mira que lo que hacemos es una serie. En este caso Conectamos en serie. En este caso es Eso en la es batería. clave. Eso es clave porque Fundamental. podemos generar un daño. Podemos En el generar- multímetro podemos generar. Un Mejor daño en la dicho, se nos va el motocicleta. multímetro, se nos puede ir el multímetro si lo Es cierto. conectamos, si no tenemos en cuenta esta recomendación. Exacto. Ahí Entonces, mira estamos cómo es la emulando como si tuviera un alto consumo de corriente. Ya. Por fuera de la especificación, cuando la motocicleta está apagada. Entonces, mira, Juan, nosotros hicimos una serie con el multímetro, desconectamos, en este caso la batería, estamos analizando todo el Sí. sistema. Ahí Y están- hay- y ahí un- están sacando los- Y un consumo de 1.3 amperios, lo que queremos es determinar a qué sistema corresponde Ya. ese consumo de corriente. Entonces empezamos a desconectar los fusibles de la iluminación, el fusible Ahí del desconectaste uno y clúster. se fue a cero. Entonces cuando desconectamos un fusible y la Y se nos va a corriente se cero. fue a cero, en ese circuito, Es donde en está la ese fuga. sistema, es donde está la fuga. Eso es un tremendo tip, Juan. Eso sí es ahí verdad. estamos dando un tremendo tip al momento de Sí, hacer señor. diagnóstico. Porque Sí, resulta señor. que cuando te encontrás con ese caso de que tu cliente te dice, venga, es que yo llego por la noche a la casa y al otro día esa moto no prende, me toca empujarla, me toca darle pedal o darle patada, como decimos Ahí nosotros acá. identificamos cuál fue la fuente. Entonces resulta de que ahí podríamos estar frente a un tema de fuga de corrientes y la solución no es cambiar la batería Para porque nada. puedes cambiar 10 veces la batería Y el vas problema a sigue. tener el mismo problema y lo que tenés que hacer es empezar a identificar en ¿Qué cuál sistema? de los sistemas está razón, ese Juan. consumo adicional. Bueno, venga que tenemos que terminar con cargas excesivas. Para Listo. que nos vamos a un Entonces- tema muy importante de consumo. Son las 7:55 de la noche, nos cogió la noche, vamos a acelerar, nos vamos a ir por hasta las 8:10, 8:15. Adelante, Pedro, entonces. Listo. Juan, en este último caso de cargas excesivas hablábamos de un equilibrio de lo que genero y lo que consumo, y un caso bien particular que nos encontramos, para dar el ejemplo, es el caso de la iluminación LED. Si bien la gente acostumbra a cambiar sus bombillos por una iluminación LED pensando que van a consumir menos corriente, cuando utilizamos bombillos que tienen ventiladores o que tienen este sistema de refrigeración, lo que podemos generar es un consumo adicional. El LED como tal puede consumir menos, pero el sistema de bombillo LED con ventilador puede generar un consumo adicional Efecto y estoy contrario. desbalanceando ese equilibrio que habíamos conversado cierto. al inicio. Bueno, Peter, démosle paso a Eric con un tema bien importante ya como para ir cerrando, dijéramos como todo este análisis, ¿no es cierto? Como toda esta Y que esta ya estamos en el definición tema de problemas. consumo, ¿no? Exactamente, que hablábamos en un principio, hablamos de generación, luego transformación y regulación, luego almacenamiento, hablemos de consumo y cuáles son los problemas más comunes en consumo, Eric, y qué es lo que tenemos que hacer. Juan, mira que, y de hecho aquí ya empezamos a tocar un tema de todo lo que tiene que ver con accesorios, con un Accesorización. tema adicional que abrió Pedro allí con el tema de las luces LED.
Y resulta de que hay que tener en cuenta también de que todos estos nuevos sistemas, estas nuevas tecnologías, pues vienen amarradas directamente al sistema eléctrico y que sí o sí van a consumir energía del sistema eléctrico, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver muy rápidamente cuáles son esos síntomas cuando tenemos una sobrecarga en el sistema. Por ejemplo, como usuario o como técnico o mecánico que le está haciendo el servicio a la motocicleta, puede empezar a identificar de que realmente el problema que hay es una sobrecarga. Entonces, lo primero es que nos podemos encontrar con que cuando yo abro el interruptor de encendido o el switch, el neutro está con baja intensidad. Ahí podríamos empezar a identificar un posible síntoma de que hay una sobrecarga en el sistema. El segundo es que cuando yo intento dar el arranque, como lo mencionaba Pedro, escucho el sonido del relé, pero el motor no arranca, la moto no funciona. Es como el tic, 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 tic. Es como un golpe metálico, exacto, internamente muy leve, que lo escuchamos dentro del relé, y ahí es donde también nos podemos empezar Ese relé rápidamente, Eric, tiene una señal de control y una señal de potencia. Exactamente. Entonces el tiqui, 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 es el control. Es la señal de control que suena en el relé. Exacto. Por ejemplo, también tenemos otro síntoma de que la motocicleta funciona muy bien en el día, Juan. Sí. Por ejemplo, cuando está relacionado con el sistema de luces, pero en la noche esa moto no funciona bien. Empieza con una inestabilidad y es justamente por esa sobrecarga. Y el último es cuando la motocicleta va andando normal, el sistema no alcanza a soportar toda la carga y la moto se te apaga. Eric, un segundo. Y Pedro, ¿qué pregunta tenemos, Jefferson, por favor? Leonardo Fabio Figueroa. ¿Qué nos está preguntando Leonardo? Hay muchas baterías que marcan el voltaje más no el amperaje. ¿Eso significa que están dañadas? Lo mencionamos. De acuerdo. Lo mencionamos. Con el multímetro puedo medir el voltaje, pero no puedo medir el amperaje. Para eso hay instrumentos específicos como el que mostramos, Mictronics o muchos otros que encontramos en el mercado. Leonardo, ya te hemos dado respuesta. Sigamos para adelante. Está muy conectado Leonardo ahí con el tema. Muy bien. Y qué bueno que nos haga la pregunta. Y adicionalmente, Juan, otro tip que yo quiero darles aquí para que también lo tengamos en cuenta cuando estemos haciendo esos diagnósticos, por favor, siempre que usted esté tratando de identificar problemas en algún sistema eléctrico, desconecte todo lo que no sea original en la moto, Juan. Quítele absolutamente todo, si tiene GPS, alarma, luces HID, bocina, lo que tenga que no sea original, por favor desconéctelo y a partir de ahí empieza a hacer su diagnóstico. Clarísimo. Porque hemos visto casos, Juan, de que pasan semanas tratando de encontrar el problema en la moto cuando era simplemente un bombillo LED o una luz HID. Generando daños adicionales y manipulando el arnés, intentando encontrar el problema y el problema está en exactamente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y adicionalmente, queremos aquí hablar también de ese tema de los accesorios, porque nosotros no estamos en contra de los accesorios. Digamos que como moteros nos gustan los accesorios porque podemos proteger la moto, podemos hacer que se vea bonita. Pero una recomendación vital con relación a eso. Así es. Hay unos puntos muy importantes. Entonces, si tenés una motocicleta que tiene sobrecarga por un sistema de alarma o de GPS, venga, tenemos que estar muy conscientes de cuánto es la corriente que ese equipo consume, tanto cuando la moto está encendida como cuando la moto está apagada y cuando se activa el dispositivo. Así es. Entonces, porque eso nos puede empezar a generar un deterioro muy acelerado en la batería y empezamos a tener todos los problemas que ya mencionamos antes. Eric, por dar un ejemplo, los sistemas GPS por lo general están conectados todo el tiempo. Clarísimo. Y prendida o apagada la motocicleta, él está consumiendo corriente. Y emitiendo una señal al satélite y eso empieza a generar un consumo muy alto. Un caso contrario puede ser nuestros sistemas de puerto USB que tenemos en nuestras motocicletas que solo funcionan cuando el vehículo está encendido. Solo cuando estoy generando, estoy entregando corriente. Lo contrario, la entrego. Muy importante con los accesorios. Primero que todo, recuerden que el sistema de generación, regulación, almacenamiento y consumo es un sistema que debe estar en equilibrio. Esa es una de las principales conclusiones. Segundo, al yo considerar un accesorio, estoy cargando de más el sistema. Entonces, el sistema debe de ser capaz de soportar esa carga adicional. Por favor, visiten los centros de servicio UMA en cada una de las ciudades, en cada uno de los países. Por favor, hablen con las personas especializadas de UMA para entender la conexión de accesorios.
¿Por qué lo digo y por qué lo revisamos nosotros en la preparación del webinar? Porque recuerden que hay un proceso de garantía en cada una de las motocicletas y los sistemas eléctricos son supremamente delicados. Entonces, sí, como decía Eric, nos gustan los accesorios, queremos los accesorios, pero es muy importante que visiten a los centros de servicio UMA y por favor siéntense con los expertos en el tema de accesorios para que ellos les ayuden a identificar cuál es el tipo de carga con la cual van a modificar su sistema eléctrico y hasta qué punto se puede o no se puede. Y para eso se hace todo el estudio previo con el equipo de ingeniería para poder validar si sí es apto o no. Uno de los ejemplos que veíamos son las motos que adecuan para la policía, para los bomberos, Cierto es. que tiene una cantidad de cargas, pero para añadir esas cargas se modifica el estator, el regulador y la batería para que pueda suplir todas esas iluminaciones, sirenas, licuadoras Juan, que tienen. Y resulta etcétera. que el tema es tan delicado, Juan, que es muy triste cuando uno ve en la calle que una moto se está quemando, se está incendiando. Indiscutible. Tristemente por una mala conexión o por un accesorio no adecuado. Así es. Porque cuando empiezan a generar esos consumos muy altos, recalientan el sistema, los cables ya están calculados para una cantidad de corriente específica, se sobrepasa eso, los conectores se derriten y es allí donde empiezas a ver esas motos que se están incendiando en la calle y tristemente lo digo porque fue un accesorio que adquiriste para proteger tu moto, para verla más bonita, para sentirte más confortable, pero terminó dañándote la motocicleta. Entonces es sumamente importante Así el tema es. allí. Señores, nos está faltando un par de slides que ya vamos a entrar, dijéramos, en la etapa, final del webinar. Pero vamos a hacer la pregunta de una vez. De una, Juan. Entonces, vamos a hacer la pregunta de una vez. Por favor, todo el Pero mundo. que tenga engatillado, Sí, Juan, y ahí tenga voy. listo los Ahí voy. 4 puntos importantes. Los 4 tipos de información que necesitamos en el chat. Los Vaya- voy a repetir. Vaya redactando. Nombre y apellido. Escríbalo en el chat. No le dé enter, dele, escríbalo. Escríbalo, no le Téngalo des- listo. No le vaya a dar enter escríbalo todavía, téngalo en el listo. chat. Sí. La ciudad, ¿de qué ciudad nos está contactando? El país, ¿de qué país? El teléfono suyo, ¿dónde lo podemos contactar? ¿Listo? Y tenga ahí listo la respuesta. Voy con la pregunta. Recuerden, Adelante. el que más rápido responda se lleva el multímetro. Entonces, El dice la gatillo más pregunta. rápido, Bueno. Juan. ¿Cómo se debe conectar el multímetro para chequear fugas de corriente? ¿En serie o en paralelo? Esa es la pregunta, respondan y sigamos entonces, Eric. A una respuesta de ese A una respuesta, el que más espectacular rápido multímetro. respondió, porque ya vieron, ya vimos de haber tenido todas Eso las es de respuestas. inmediato. Ahora nos van a decir quién es el ganador del multímetro. Adelante. Listo. Juan, Ed. mientras tanto, Peter. hablemos de las fallas más comunes. Así es. Entonces, 3 de las fallas más comunes Juan, definitivamente en el muy- tema de... Vámonos a lo sencillo. La batería no carga o no sostiene la carga. Ok. ¿Qué es lo primero que debe revisar? Si la batería está buena o mala. Mido voltaje y mido corriente. Si la batería está mala, la cambio. Ok. Si la batería está buena, voy al siguiente paso. ¿Cuál es el Ok. siguiente paso? La corriente le entra, pero el primer componente que una batería por lo general tiene es el fusible. Entonces, si el fusible está malo, pues la corriente no me va a entrar, tampoco va a salir. Pero si el fusible está malo, pues definitivamente no voy a cargar la batería. Muy Entonces, válido. nos vamos por lo fácil. Lo segundo, o el siguiente paso, si la batería no carga, puede ser que el sistema eléctrico no le está mandando la carga. Entonces, ¿qué debo revisar? La masa del regulador, que el regulador esté bueno. Si la masa del regulador, si hasta ahí voy bien, voy al siguiente paso, que es el voltaje en alterno. Vimos un videito, cómo medirlo en vacío, mido voltaje, si tengo corriente, si tengo voltaje. Incluso puedo tener casos en los que tengo voltaje, pero este señor bien corto. le entrega la corriente por donde se vaya más rápido y es si él está en corto. Entonces recuerde, si es trifásico o bifásico, no puede tener continuidad con masa. Entonces Ninguna de las fases. ese sería el otro caso. Entonces, verifico, voy desde lo más sencillo, lo que tengo más a la mano, voy siguiendo y voy reemplazando el componente hasta donde me encuentre o el que tenga la falla. Vale. Ese sería uno de los casos. El segundo, Juan, lo vimos hace un rato también, cuando la batería se infla. Entonces, cuando la batería se infla es que usualmente está recibiendo más voltaje del que debería. Entonces, lo primero es, yo reviso con la motocicleta encendida, ojalá 5000 revoluciones por minuto, cuál es el voltaje que está recibiendo la batería. Si está por encima de esos 14.5 que mencionamos hace un rato,
podríamos tener un problema, como también lo mencionó hace un momento Pedro, acerca de este señor, La el regulador masa, rectificador, el la regulador. masa. Juan, yo creo que más de la mitad de los problemas están aquí, vean. En la Una masa. algo La tan masa del simple y regulador tan sencillo. rectificador. Sulfatada, mal conectada, el tornillo Pintado. flojo, todo El eso tornillo flojo. va a empezar a afectarlo, entonces allí Pinte el chasis y pintó se la le- motocicleta así y es. se quedó sin esa masa. Y adicionalmente, si encontrás que hasta allí todo está bien, es porque tenés un problema en el regulador rectificador. Vale. Juan, no hay manera de repararlo, no hay manera de hacerlo. le hace ya. Eso es totalmente sellado, hay que simplemente Cambiarlo. reemplazarlo. Y con eso podés solucionar el problema Vale. de la batería inflada. Tercer problema más común. Y el tercero y último para este bloque, Juan, es si la batería se me empieza a descargar. ¿Listo? Entonces lo primero es valido si la batería está buena o está mala, lo mismo voltaje y herramienta de medición de la batería, si está buena, puedo irme a lo que es el ejercicio de multímetro para fugas de corriente. Puede que él esté consumiendo poquitico, pero de a poquitico me la va descargando. Si la batería está buena, si no tiene fugas de corriente, ya de ahí lo que hago es identificar si tiene cargas adicionales. De pronto tengo un montón de cargas, bombillos, farolas, cornetas que me están descargando Claro. mucho la batería. Entonces lo que debo hacer ahí es diagnosticar desconectando cada uno de estos componentes. Perfecto. Vamos entrando ya a la recta final, señores. Dijéramos de nuestro segundo webinar sobre todos estos, dijéramos, todas estas situaciones que se nos presentan con los sistemas eléctricos de las motocicletas Bajaj. Y queremos ya como hacer un resumen, dijéramos, considerando los 4 sistemas de los cuales partimos en estos 2 webinars: el sistema de generación, el sistema de transformación y regulación, el sistema de almacenamiento y el sistema de consumo, para que vamos, dijéramos, cerrando este webinar y más adelante vamos a decir quién se ganó el Juan, multímetro. y muy importante, estas recomendaciones las vamos a hacer desde lo preventivo, ¿cierto? Para que ustedes también a sus clientes, si usted es usuario de la motocicleta, váyase primero desde lo preventivo para que no llegue a lo correctivo. Eso Así es lo es. que siempre vamos a recomendar nosotros. Entonces, en la generación, la primera recomendación es cambie el aceite del motor periódicamente. Espérate, Pedro, Alguien que va a eso decir- es vital. Pero es que, ¿qué tiene que ver el aceite del motor con la generación? Ahí es muy Lo importante, dijimos Juan. en el webinar anterior. Y es que estos sistemas, por lo general, Se ahorita refrigeran. con las nuevas tecnologías ya vienen sumergidos en aceite Sumergidos para en que aceite. se refrigeren. Es el mismo Algunos, aceite del Juan, motor. incluso tienen unos pequeños inyectores de aceite que les envían como un modo de chorrito Sí. para que lo pueda refrigerar. Cambie el Entonces, aceite. cambie el aceite. Lo segundo, no cambie las especificaciones de la batería. No se pongan a inventar con las Lo- baterías. Lo hablamos como 20.000 veces Así acá. es. Si la batería suya, la batería de su motor es de 9 amperios, déjela de 9 amperios. Recuerden que es un elemento crítico en todo el sistema eléctrico de la motocicleta. De acuerdo. La batería cumple una de las funciones más importantes de todo el sistema eléctrico de Eso la, es cierto. de la motocicleta. Juan, Transformación, hablando Eric. de la transformación, entonces lo que vamos a recomendar aquí siempre es utilicemos limpiadores de contacto, Juan. Yo creo que ya sueno como un disco rayado, pero pero, hay resulta que- que si yo tengo sulfatación entre los conectores, tengo sulfatación entre la masa y el chasis, voy a tener problemas en la transformación. Entonces necesito siempre mantener completamente limpio y libre de corrosión estos elementos. Repetimos otra vez por 21.000 veces. No cambie las especificaciones de la batería, va a fatigar, Para nada. como lo dijo Pedro, el sistema de generación y el sistema de transformación. Y finalmente, siempre tenga limpias las superficies de conexión a masa, tanto del chasis como de la batería y de todas las conexiones. Usualmente las motocicletas tienen varias conexiones a masa, Juan. Cerca a las bobinas de alta hay conexiones a masa. Por acá en el motor de arranque o cerca en el motor también hay conexiones a masa. Y las generales que nos encontramos cerca al regulador rectificador. Esa es mi Señores, recomendación. denme un segundito que tenemos ganador. Tenemos un Espectacular, ganador de Juan. Venezuela. Espectacular. Yo quería que dijeran mi nombre en el ganador. Vamos, por favor, Jeff, me dices quién es la persona. Hasta Venezuela vamos a enviar la Deme un remesa. segundo. Sergio Pimentel de Caracas. Felicitaciones, Bien, Sergio. muy bien, Sergio. Felicitaciones. Te vamos a hacer Buenísima. llegar el voltímetro. Muchísimas felicitaciones. Y bueno, vamos cerrando entonces. Qué pena que te interrumpí. Dale, Eric, no, vamos a hablar yo entonces de cerraba ahí ya. recomendaciones generales de almacenamiento. Listo. Juan, en el almacenamiento es el mantenimiento periódico. Lo mencionamos ahorita, Eric lo mencionó. Cada 5.000 kilómetros que hacemos la revisión, se recarga la batería.
Y como utilizamos un cargador recuperador, estamos hablando desde la prevención, este me va a ayudar a mantener la batería en un estado óptimo. Lo segundo es lo que es desconectar la batería, Juan, cuando yo me voy a periodos largos. Eso es vital. Miren, Entonces, yo a manera pues digamos, de anécdota, experiencia. yo tengo un par de carros muy antiguos. Y yo lo que hago siempre es que cuando no los utilizo, desconecto la batería. Yo he tenido baterías de 5 y 6 años, 7 años, que me han durado. ¿Por qué? Porque hago esa desconexión. Desde la prevención. Clarísimo. Si yo voy a dejar el vehículo, lo voy a dejar quieto por 15 o 20 días, desconecto la batería. De acuerdo, Juan. No cambiar las especificaciones de la batería. Una vez más, no se pongan a inventar con las vuelve especificaciones desde la prevención. Y lo otro es utilicemos cargadores inteligentes. Eso es muy importante. El cargador, acérquense a los centros de servicio autorizados. el transformadorcito clásico que teníamos funcionaba para las baterías viejas, pero para las baterías de nuevas tecnologías no es lo ideal. Un cargador para este tipo de baterías. Juan, y cerrando entonces aquí esta parte de recomendaciones generales en términos de consumo, por favor no añadamos cargas adicionales al sistema y menos si esto no tiene un cálculo previo por un equipo de ingeniería y desarrollo lo pueda avalar, Juan. Recuerden, acérquense a los centros de servicio UMA. Existe personal altamente calificado para entender si ese accesorio se puede o no se puede conectar a la motocicleta. Juan, el tema de las reparaciones, siempre mantenga el estándar alto y no se ponga a inventar lo que ya está inventado, Juan, que si usted ve que el cable tiene un calibre AWG16, voy a dar cualquier ejemplo aquí, es porque necesita el AGW16, no te pongas a ponerlo 20, que porque es más grueso, el otro más delgado que el del importante. No te pongan a inventar con eso, Juan, porque esas son las motos y los carros que vos ves en la calle incendiados. Entonces son recomendaciones desde la prevención, mantengamos un muy alto estándar de calidad, cuidemos todo ese tema de las conexiones y de esa manera vamos a poder mantener un muy buen sistema eléctrico en la motocicleta. Muy bien, señores, son las 8:14 de la noche. Yo sabía que este tema se nos iba a alargar. Dos webinars. Dos webinars sobre todo el tema. Podríamos sacar un tercero si quisiéramos, Juan, del mismo tema. Definitivamente un tema apasionante, un tema muy interesante. Aquí hay muchas aristas, dijéramos, que tocamos y que discutimos en estos dos webinars. Recuerden, entren a la plataforma www.expertosumabayash.com. Están todas las memorias de los webinars, revisen, inviten a sus amigos, inviten a más personas para que se inscriban en la plataforma. Recuerden que venimos ahora en el mes de mayo también con otro nuevo webinar. Señores, Eric, Peter, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. El día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, una feliz noche y muchas gracias. Chao, que estén bien.